Bien, buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio a la capacitación programada por AMIPEPRO Perú. En esta ocasión tenemos a la licenciada Lisette Cruz, quien nos va a apoyar con una charla denominada Las microempresas en el Perú y sus regímenes tributarios. Sin mayor preámbulo, le damos el pase a la licenciada Lisette Cruz para que exponga esta charla que será de beneficio para todos los participantes. Muchas gracias, Lisette. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Como bien lo comentaba Eduardo, el día de hoy vamos a hacer una pequeña charla respecto a lo que es el tema de las microempresas en el Perú y sus regímenes tributarios. ¿Sí? Lo que primero vamos a iniciar es con el tema conceptual y el tema referente a lo que son las características que comprenden referente a este tipo de organizaciones, ¿sí? Vamos a tener en claro o vamos a tomar en cuenta solo a dos, que en este caso son las microempresas y a las que pueden llegar hasta pequeñas empresas, ¿sí? Las microempresas en el Perú están consideradas aquellas, o en este caso a todos tipos de organizaciones que se consideran en la parte dimensional reducidas no solo en la parte del volumen de su facturación o de sus ingresos periódicos o anuales, sino también en el tema de la reducción laboral. ¿Qué significa eso? ¿No? Que con eso indicamos parte de sus características. En este caso, como bien lo menciona, va a estar limitada, ¿sí? Una microempresa en el Perú no va, en este caso, no va a superar las ventas de 150 UIT anualmente, ¿sí? Ahí se considera una microempresa. Entonces, cuando yo llego a ese límite de ventas, también mi capacidad laboral tiene que ir de la mano. ¿Qué significa eso? Que yo solo puedo tener de 1 a 10 trabajadores. ¿Y qué pasa si en este caso yo llego a superar la cantidad de trabajadores? De manera automática, yo no podría estar en un régimen microempresa. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué podría cambiar esta dimensión si en este caso yo estoy considerada como una microempresa? Yo reconozco que soy un pequeño negocio, soy una panadería, soy un spa, ¿no? Soy un pequeño mercadito, pero sin embargo no tiene hilación mis ingresos con la relación laboral. Es por esa razón, ¿sí? Que esto se tiene que mantener de manera hilada, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo supero estos límites también de mis ingresos anuales? Ahí estaríamos hablando de una pequeña empresa. Cuando yo estoy en una pequeña empresa, mis límites de ingresos o de ventas o de facturación de manera anual sí pueden superar las 1.700 UIT. Hay que tener en cuenta algo puntual. La variación de mis ingresos va a depender de la UIT. Entonces, la UIT no va a ser o no va a tener el mismo valor todos los años. Actualmente, para el año 2024, el valor de la UIT es de 5.150. Entonces, eso significa que todos los años mis ingresos o el valor de mi facturación va a ir aumentando, ¿sí? Porque el valor de la UIT todos los años siempre aumenta, ¿no? Que puede ser un monto entre 100 a 200 o incluso hasta 250, dependiendo cómo en este caso se considere este aumento. Entonces, si yo estoy considerado en una pequeña empresa, ¿sí? Puedo tener la cantidad de 1 a 50 trabajadores, ¿sí? Solo en esa posición. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ya tengo 51 trabajadores? Significa que ya tampoco no soy una pequeña empresa, ¿sí? Quiere decir que mis trabajadores pueden gozar simplemente de un régimen general o también de un régimen común, como también se le conoce, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos dos factores, ¿sí? Que se manejan en estas dos situaciones para justamente identificar a lo que nosotros queremos llegar dentro de cada organización, ¿ya? Entonces, tanto en la microempresa como en la pequeña empresa pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ¿sí?
Dentro de las microempresas, que es lo que mayormente rige en el Perú, ¿sí? Que estamos hablando casi de un 80% de empresas como micro, ¿sí? Donde, por ejemplo, estamos considerando a las panaderías, a todo lo que son pequeños negocios, ¿sí? Donde su facturación justamente va a ser limitada dependiendo de lo que estamos mostrando en esta tabla, ¿ya? Pero antes de pasar justamente a lo mencionado del tema tributario o del tema de cómo debe tributarle al Estado, lo que debería considerar para pagar, hay que tener en cuenta estas etapas de crecimiento que tienen estas microempresas, porque es lo esencial, ¿no? Para que se mantengan dentro del mercado laboral. Algo que no se considera a la par. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando se crean este tipo de organizaciones, así sea una organización muy pequeña, no se tiene mapeado incluso cómo va a funcionar o a qué cliente voy direccionado o qué es lo que quiero conseguir de aquí en unos meses o qué es lo que le voy a pagar al Estado, ¿no? Muchas veces se crea una empresa con la idea de generar una utilidad o una ganancia simplemente, pero no se dan cuenta que en el camino hay ciertos procesos, lineamientos, ¿sí? Que hay que tener conocimiento. Entonces, un negocio no solo significa crearlo, sino también significa conocerlo, hacer retroalimentación de lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Entonces, para eso hay ciertas etapas que quiero compartir con ustedes para, de todas maneras, reforzarlo en los pequeños negocios que podamos tener. El primero que estamos teniendo en cuenta, perdón, es la existencia. ¿Qué significa? El dueño debe dedicarse a vender, ¿sí? Es necesario conseguir el suficiente número de clientes, ¿ya? Para tener liquidez. ¿Qué significa eso? Ante eso presentamos las 4 interrogantes. ¿Podemos conseguir los suficientes clientes para poder obtener nuestras ventas, para considerarnos un negocio viable? ¿Podemos expandirnos de ese cliente clave o del proceso clave a otros mercados y mantener nuestra producción? ¿Existe la suficiente liquidez para soportar el ingreso del dueño en el proceso de establecimiento del negocio? Y finalmente, ¿podemos dar el siguiente paso para hacer crecer el negocio? ¿No? Entonces, son preguntas que quizás en la primera etapa no son consideradas. ¿Por qué razón? Porque no tenemos en nuestro plan de negocio identificar lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces, basta que nosotros identifiquemos que nuestro negocio debe estar, y hay algo muy puntual que lo dice justamente la tercera pregunta. ¿Existe la suficiente liquidez para soportar el ingreso del dueño en el proceso? ¿Por qué razón? Porque a pesar que yo pueda hacer, por ejemplo, una pequeña panadería, por más que el emprendimiento sea mío, yo sea el representante legal, yo sea el dueño, ¿sí? Yo necesito tener un sueldo. No solo necesito tener la figura de la empresa y no solo necesito tener la idea de que tengo que pagar un tributo al Estado, sino que también tengo la idea de que tengo que yo recibir una retribución económica por el esfuerzo de trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si mi negocio va a asumir todo lo que yo considero, entonces para mí sería fructífero, porque aparte de que estoy haciendo una circulación económica dentro de mi país y aparte de que estoy tributando en mi país, también estoy asumiendo, en este caso, ¿no? Suficiente liquidez dentro de mi propia organización. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos claro esos panoramas que muchas veces parecen claros, pero que en el fondo con estas pequeñas negocios no funcionan muchas veces, ¿no? Suele pasar también, ¿sí? Que no se sienten preparados para dar el siguiente paso. Es por eso que si el negocio empezó pequeño, muchas veces se queda pequeño en el proceso, ni siquiera puede pasar a lo siguiente.
¿Por qué razón? Porque justamente lo que hace es limitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene el conocimiento para saber en realidad qué es lo que voy a indicar. Y otra parte muy importante dentro de la existencia es algo que hay que tenerlo claro, ¿no? A pesar que quizás no tengamos los conocimientos, ni siquiera administrativos, ni operativos, ¿no? Es muy importante al menos unas capacitaciones, conocimientos acerca de los productos o de los servicios que ofrecemos, porque eso no solo se considera como un gasto, sino que en realidad es una retribución hacia lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Muy bien. Y entonces, en el segundo etapa de crecimiento es la etapa de la supervivencia, ¿sí? ¿Qué queremos indicar aquí? Sobre todo que estamos aquí en la etapa de buscar el crecimiento de cualquier negocio, ¿sí? Donde los problemas básicamente serán inevitables y la clave va a estar en en esta etapa de no rendirse. Cuando indicamos problemas, sobre todo, y lo más esencial y básico de siempre, es que el problema general es la liquidez. ¿Y por qué razón? Probablemente un negocio o una grande empresa, el problema de liquidez lo puedan ir trabajando de manera paulatina o quizás de manera general o de manera anticipada porque trabajan con flujos de caja. Pero quizás una microempresa, quizás no sepa de eso, ¿no? Quizás solo vive el día a día porque no tiene esos conocimientos tan avanzados, ¿sí? Pero al menos hay que identificar los puntos claves para poder saber lo que tenemos que identificar en el proceso de nuestras ventas, ya sea de lo que estamos vendiendo, si es un bien o es un servicio. Entonces, debemos identificar aquí, podemos generar suficiente liquidez con nuestras ventas o las líneas de crédito para poder reemplazar nuestros activos, ya puede ser nuestro inventario, los productos que ofrecemos, nuestra maquinaria o nuestros activos fijos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y es algo puntual y hay que recalcarlo. Pasa muchas veces que lo que pasa con el tema de la liquidez, que se enfocan muchas veces en la tema de cesión de crédito. Entonces, si tú tienes obligaciones al contado y tienes ventas al crédito, ¿no? Crédito superior a lo que tú debes de pagar al contado, entonces lo que va a ocasionar aquí es que tengas estos problemas de liquidez, ¿no? En pocas palabras, que no tengas el dinero en los momentos adecuados para poder asumir con tus obligaciones de pago. Entonces, eso significa que lo que va a ocasionar a estas microempresas, ¿sí? Que el representante legal, que el dueño, pueda asumir deudas externas, ¿no? Deudas con terceros. Preste dinero aquí, preste dinero a terceros, preste dinero a un banco, etc, etc. Lo que va a generar un interés adicional. Y es muy probable que entonces en esta supervivencia, ¿sí? Pueda rendirse. ¿Por qué razón? Porque ya no va a tener para pagar un interés adicional. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Estas partes esenciales, ¿sí? ¿Hasta cuándo yo puedo vender? ¿Cuánto yo puedo o cuánto es lo que yo tengo que vender en el mes para yo poder justamente generar una ganancia, asumir compromisos de pago y cuánto es lo que yo puedo cobrar al contado, qué porcentaje y cuánto es lo que puedo ceder en porcentaje al crédito, ¿sí? Justamente para evitar estos puntos que interfieran en estancarme en el punto de no tener liquidez, ¿sí? Segundo punto o segunda pregunta que hay que tener en cuenta en esta etapa. ¿Podemos supervisar al personal o trabajar con nuestros socios de tal manera que se pueda formar un equipo de trabajo? Generalmente en esta etapa no hay organización o reglas del juego y el dueño hace la mayoría del trabajo, ¿no? Esta segunda pregunta es importante. ¿Por qué razón? ¿No? Para que notemos las diferencias, ¿sí? En una grande empresa o en una empresa ya muy constituida, ¿sí? Las áreas son muy organizadas.
Hay un área de recursos humanos, hay un área de finanzas, hay un área de producción, hay un área de almacén, y así consecutivamente por cada trabajo detallado en cada organización. Pero en una microempresa, el dueño es el cajero, es el de ventas, es el almacenero, ¿sí? El dueño es el todista, en pocas palabras. Él sabe todo el negocio. Entonces, puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja. ¿Por qué razón? Porque esa persona asume todo el conocimiento del negocio. Si llegara a suceder cualquier hecho que perjudique quizás su salud y esta persona no pueda estar en el negocio, definitivamente quizás no encuentre a otra persona que haga tal cual el trabajo. ¿Por qué? Porque no se dio responsabilidades, ¿sí? Y es probablemente que no es porque no lo quiso hacer, sino que justamente la misma condición de microempresa hizo que económicamente no hubiera para otra contratación. Entonces, hay que identificar, ¿sí? ¿Cuál es el panorama que nosotros quisiéramos llegar? Si siempre quisiéramos ser unas microempresas, o también tendríamos en este caso las miras de poder ser pequeñas empresas o llegar incluso hasta ser un régimen general, ¿sí? No con el miedo de pagar más impuestos, ¿sí? No con ese miedo, sino con el miedo en realidad de que ustedes no es que no lo puedan hacer, en realidad es con la figura de que el negocio que ustedes están haciendo tenga un crecimiento económico, ¿no? Que esa es la figura principal. No es el tema de la tributación, porque eso en realidad es un desglose de lo que tú vas efectuando según los ingresos, que ya está marcado, está normado, ¿no? Cuando se habla de una norma, es en pocas palabras. Decir lo siguiente, un ejemplo muy pequeño para que se tenga en claro. Si, por ejemplo, me dice a mí alguien, tienes que traer el cuaderno forrado de color verde, porque esa es la regla para ingresar a clase, ¿sí? Yo tengo que ir con el cuaderno forrado de color verde, ¿sí? Esa es una norma. Entonces, si ya se estableció, simplemente voy con eso. Entonces, si a mí SUNAT me dice tienes que declarar en la fecha tal y tienes que pagar tanto de impuestos según tus ingresos, pues eso ya está normado. Tengan en cuenta que no es, la tributación no es porque SUNAT lo imponga. Recuerden que detrás de ella está justamente el Ministerio de Finanzas, donde justamente también ellos forman parte de lo que debe haber en el tema de lo que se tiene que, en pocas palabras, cobrar en todo el ejercicio para poder asumir tanto la deuda interna como la deuda externa del país, ¿sí? Y por último, en la tercera pregunta, ¿sí? ¿Podemos expandirnos sin afectar la calidad de nuestros productos o servicios de tal manera que no perdamos nuestra clientela actual, ¿no? Que era lo que les comentaba. ¿Puedo yo de una microempresa tener la figura o tener la postura de llegar a ser una pequeña empresa? Claro que lo puedo hacer, ¿sí? Si es que hay compromiso, desarrollo, si es que yo tengo todas las ganas justamente de poder ofrecer mejoras internas dentro de mi organización, ¿sí? Crecer económicamente, puedo llegar a hacer eso, ¿sí? Entonces, estas preguntas, más que todo, hacen que identifique la situación real de cómo está mi organización, ¿sí? Indistintamente si soy micro, pequeño, régimen general, ¿sí? Y al régimen que luego me va a conllevar tributariamente, indistintamente de eso, hay factores que no debemos olvidar, que es el tema del orden, que es el tema de la responsabilidad y que es el tema, justamente el eje central de saber por qué creo una empresa, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Ese es el foco principal. Y la tercera etapa de crecimiento, ¿no? Que ya va considerado tanto para una empresa mediana como incluso hasta llegar a una empresa grande, que es el tema del éxito. La diferenciación y el posicionamiento de la marca, que es la parte clave
para poder consolidar el éxito de una empresa, ¿sí?, en crecimiento. Entonces, hay aquí 5 puntos que justamente pueden dificultar esta parte, como cuáles: la falta de capitalización, ¿sí?, o medios de inversión para crecimiento. Cuando decimos falta de capitalización, ¿sí?, también es cierto esto, y es fundamental también hablarlo, que las microempresas tienen cierta dificultad para poder solicitar ayuda económica externa. Cuando digo externa, me enfoco sobre todo a las entidades financieras, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las entidades financieras también tienen sus vallas, en este caso, para poder calificar créditos. No es que una entidad financiera va y se dé créditos pues a todas las empresas, ¿sí? Tengan en cuenta que los bancos o las cajas, ¿sí?, no califican a la empresa tal. Recuerden que quien están calificando es al representante legal, porque es quien va a responder justamente por ese crédito. Entonces, es muy importante también que aquí la persona que representa el negocio esté en condiciones óptimas para poder justamente obtener un crédito financiero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, soy una microempresa, soy quizás una panadería pequeña, no tengo ventas realizadas, pero no tengo tampoco capital? ¿Cómo puedo obtenerlo si no tengo este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, ese es otro tema que quizás no hay una regulación exactamente en el país que pues se brinde el beneficio o se brinde una situación general para estos casos al 100%, ¿no? Todavía no se puede, creo que tampoco se podría generalizar para todos, porque la situación no es que para todos esté bien del todo, ¿no? Tendrían que pasar por ciertos filtros, ¿no?, que quizás en el camino muchos no lo puedan pasar. Entonces, no creo que sea tan fácil decir que pues el Estado pueda asumir créditos para todos los microempresarios, ¿no? Entonces, hay que, por esa parte, es dificultoso, sí, pero que se podrían tener reformas, podría ser, ¿sí? Podría concederse de esa manera. Ahora, si yo podría tener un capital interno mío, de mi propiedad, podría ser, pero ahora hay que identificar justamente, si yo voy a invertir un dinero, justamente qué es lo que voy a esperar de ese negocio, ¿sí? Ahora, dificultad de penetración en el mercado, ¿sí? Esa es otra parte importante. ¿Por qué razón? Y aquí les muestro un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? La persona A quiere abrir un spa, ¿sí? No, bueno, spa todos los fines de semana. Hay personas que se van a cortar el cabello, se van a hacer la manicure, la pedicure, etc. Entonces, es un ingreso seguro, dice la persona A. Lo voy a poner en la ubicación tal de Piura. Perfecto. Alquila local, invierte en sus activos, en sus sillas, en todo lo que conlleva un spa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esta persona crea su empresa y simplemente al mes ya abrió, aperturó su local, ¿sí? Entonces, ahí quedó. No ofreció nada más, ¿sí? Probablemente las 2 semanas tuvo clientela. Después de eso no tuvo más. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Que en este caso, ¿sí?, no solamente es aperturar, no es que porque nosotros pensemos que es un negocio que pueda dar dinero para todos, no es porque yo lo abra, la persona A, B o C abran negocios muy parecidos, significa que también vamos a tener las mismas ganancias o generar las mismas utilidades económicas. ¿Por qué razón? Porque pueden haber ciertas dificultades. Quizás la persona A puso el local en un lugar donde no es muy transitable. Quizás la otra persona B puso el local, ¿sí?, donde los productos o los servicios que ofrecía quizás no eran tan buenos o no eran de calidad. Quizás la persona C
ofreció un producto de mayor calidad. Quizás la persona D ofreció este producto mucho mejor, ¿no? En cuestión de marketing, porque lo hizo con mucha anticipación, estudió el mercado, etc. Entonces, ¿hay dificultad? Sí hay dificultad, ¿sí? Por más que puedan haber éxitos de muchos negocios porque sean muy rentables, no significa que porque lo abren 100 personas, pues a las 100 les pueden ir muy bien, ¿sí? Entonces hay una parte que identificarlo ahí antes de. Competencias de grandes empresas, también lo está. Falta de posicionamiento, también se considera en esta etapa. Falta de estructura para crecimiento y de equipo gerencial, ¿sí? Que es una etapa sobre todo muy complicada en las microempresas, como le mencionaba, ¿no? ¿Por qué razón? Porque muchas veces el representante es el todista, ¿no? Es el encargado de hacer todo con respecto al funcionamiento de su negocio. Y tenemos la otra parte que es el crecimiento, ¿no? Encontrar estos mecanismos de réplica, de crecimiento económico, de poder capitalizar, ¿sí? Poder seguir mejorando el sistema de calidad, el sistema de gestión, ¿sí? Entonces aquí es donde encontramos apalancamientos para el crecimiento, ya sea financieramente o por medio de distribuciones o incluso hasta temas de franquicias, sobre todo cuando ya hablamos de empresas grandes, ¿sí? Y existe también un equipo gerencial de alto nivel, que es un tema de sinergia en la empresa, donde planifican estrategias, presupuestos y otras actividades propias de esta etapa de crecimiento, ¿no? Entonces empezamos desde una microempresa, que prácticamente el dueño hace todo, hasta una empresa grande donde ya hay áreas distribuidas, donde hablamos de flujos de caja, donde hablamos de presupuestos, donde hablamos de desarrollo económico, donde hablamos de etapas de mejoras, ¿sí? Entonces, ¿es una cadena? Sí, pero es una cadena que justamente se identifican los procesos de mejora que pueden llevar a que el negocio pueda tener un éxito económico. ¿Ya? Y por último, tenemos el tema de la madurez, es decir, donde ya hay una estabilidad, ¿sí? Donde ya hay pronósticos viables, ¿sí? Tanto en el tema también de la competencia. En esta etapa ya la organización cuenta ya con sus propios recursos financieros, ¿sí? Recursos humanos, estructura sólida, procesos sistemáticos, es decir, hablamos de sistemas ya sean propios, sus propios sistemas, posicionamiento o un propio nicho de mercado, recursos intangibles valiosos como carteras de clientes y proveedores, patentes, marcas, etc. Y una cultura organizacional, que es lo más importante. Y bueno, teniendo en cuenta ya estas etapas de crecimiento, que sí son muy importantes conocerlas para poder llegar ya a este punto, ¿sí? La identificación es donde ya llegamos a los regímenes tributarios, ¿sí? Aquí con este conocimiento de saber si soy una micro, una pequeña empresa, ¿sí? O incluso puedo llegar a un régimen general, ¿sí? Es donde identificamos estos regímenes tributarios en el Perú. Actualmente existen 4. Empezamos con el nuevo RUS, ¿sí? Empezamos con el régimen especial de renta, el régimen IPE tributario y el régimen general. En el nuevo RUS, ¿sí? Es justamente donde están las microempresas, ¿ya? ¿Qué te sugerimos? Ubicarte en el nuevo régimen único simplificado, que es el nuevo RUS, si inicias con un pequeño negocio, como por ejemplo, una bodega, un puesto en el mercado, una zapatería, un bazar, entre otras actividades que son dirigidas al público donde solo vas a emitir una boleta de venta. Cuando decimos boleta de venta, es solo boleta de venta. ¿Qué significa? Que el nuevo RUS no puede emitir facturas, ¿sí? No puede emitir otro tipo de comprobante de venta, solo boletas de venta, ¿sí? No puede emitir otros comprobantes de venta, solo boletas de venta, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy una zapatería? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vendo zapatos industriales?
¿Qué pasa si me captó una empresa industrial en Piura, pero me está pidiendo factura? Entonces, lo más probable ahí, que el nuevo RUS, en este caso, este régimen tributario, no me serviría. ¿Por qué razón? Porque para esta empresa la boleta de venta tampoco tendría validez en este caso para su registro de compras. Entonces, lo que me va a solicitar son facturas. Entonces, ¿qué régimen tributario me puede convenir en este caso? Si es de esa figura, lo que se sugiere es que pasen a un régimen especial de renta, que es el RER. Si tienes como clientes a empresas y necesitas emitir facturas, y en este caso, este régimen lleva solo una contabilidad simple. ¿Qué significa? Que solo vas a llevar registro de compras y registro de ventas. No presentas declaración jurada anual. El nuevo RUS tampoco presenta declaración jurada anual y tampoco presenta registro de compras y tampoco presenta registro de ventas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a presentar aquí? ¿Sí? Miren, esta es la tablita que en este caso vamos a tener que identificar para saber lo que vamos a asumir. Miren, una persona natural o jurídica, en este caso, si yo soy un nuevo RUS, ¿sí? Solo para personas naturales, ¿sí? Y si soy un régimen especial de renta, ¿sí? Personas naturales y jurídicas. Perdón, aquí vamos a empezar. En el nuevo RUS, ¿sí? Solo personas naturales, ¿sí? Su límite de ingresos, ya hasta 96,000 anuales y 8,000 soles mensuales. Su límite de compras también la misma cantidad como la misma cantidad de ingresos. Comprobantes solo pueden emitir boletas de ventas y bueno, en este caso sus guías de remisión y tickets, ¿sí? Que son unos tickets de ventas. Declaración jurada mensual, ¿sí? Como les indiqué, no hay compras y ventas de declaraciones, solamente el pago que va a indicar respecto a unas tablas que vamos a ver ahorita para identificar cuánto es lo que le corresponde pagar. Trabajadores, en este caso no hay límite y libros o registros contables que debe llevar no lleva ninguno. ¿Sí? Valor máximo de activos fijos, incluso hasta eso el régimen te lo indica, 70,000 soles. No se computan predios ni vehículos. Y en el régimen especial, ya en el régimen, en el régimen especial de renta, ¿sí? Pueden estar personas naturales o jurídicas, su límite de ingresos, ¿sí? Este año ya aumentó porque la UIT en este caso está por 5,150. Su límite de compras va a ser lo mismo que también de ingresos y en este caso pues si puede emitir facturas, puede emitir boletas, puede emitir guías de remisión, puede emitir notas de crédito, notas de débito. Todos los demás comprobantes permitidos según este régimen. ¿Va a hacer declaración? Sí, solo hace declaración mensual. No presenta declaración jurada anual. ¿Sí? Máximo de trabajadores, máximo 10 por turno. ¿Ya? Libros o registros, solo va a presentar compras y ventas. ¿Sí? Solo registro de compras y ventas. Y el valor máximo de activos fijos que debe presentar, 126,000 soles. ¿Ya? No se computan predios, tampoco vehículos. Y en el régimen MIPE tributario, ¿sí? Ya es un régimen a consecuencia también con el régimen general, son dos regímenes que ya básicamente engloban a empresas donde sus ingresos pues ya son mucho mayores a los dos anteriores, ¿sí? En este caso, la persona natural o jurídica también están consideradas aquí, límite de ingresos, ¿sí? Tienen que estar el MIPE, sobre todo aquellos que no superen los 1,700 UIT en el año, ¿sí? Límite de compras, no tienes límites. Comprobantes de pago, puede emitir cualquier comprobante, los que están permitidos, facturas, boletas, guías de remisión, notas de crédito, notas de débito. Declaración jurada mensual, el MIPE tributario, igual que el general, chicos, presenta declaración mensual y presenta la DJ anual, ¿sí? Trabajadores,
sin límite para ambos, tanto para el MIPE como para el general. Libros, ¿sí? En este caso, el MIPE tributario también va a presentar libros, pero va a depender de sus ingresos, ¿sí? El MIPE tributario presenta compras, ventas y el libro diario simplificado. Si supera también aquí más de las 300 UIT, también presenta el libro mayor. Y si supera esto, casi llega a la misma situación del general, puede incluso llevar hasta una contabilidad completa, ¿sí? Valor máximo de sus activos fijos, a igual que el régimen general, sin límite. Y el régimen general de venta, ¿sí? Pueden estar también las personas naturales y jurídicas, no hay límite de ingresos, ¿sí? Es decir, que ellos superan las 1.700 UIT, ¿sí? Entonces, libros o ingresos, ellos llevan contabilidad completa, presentan declaración mensual y presentan DJ anual. ¿Qué significa? Que ellos llevan toda la contabilidad completa, llevan compras, ventas, sus libros diarios, libro mayor, caja y bancos, ¿no? Llevan toda la contabilidad completa. Y bueno, en este caso, los régimen general, SUNAT los elige también como PRICOS, principales contribuyentes, ¿sí? Bueno, Lisset, dependiendo también en la jurisdicción que estén. Por ejemplo, si son en Piura, mayormente para darles unos ejemplos de empresas que están consideradas como régimen general, pues estamos hablando de las empresas como el Grupo Gloria, que es la empresa Aurora en Sullana, en Gívito, ¿no? Está el Grupo Romero, como es Cañabrava, también está régimen general. Y bueno, y otras empresas que están dentro de la zona de Piura, que son principales contribuyentes, ¿no? ¿Qué significan los PRICOS? Pues, ¿no? Que ellos básicamente van a tener ciertas condiciones para poder cobrar o hacer efectivas ciertas cobranzas de algunos impuestos, ¿ya? Entonces son Lisset, estos regímenes tributarios que actualmente rigen en el país, ¿sí? Son 4. Entonces van a Lisset, tener estas, ¿sí? Lisset, disculpa la interrupción. Hay una pregunta de la Ay, sí. ingeniera Cecilia Vilela. Ingeniera, si puede hacer su pregunta. Sí, lo que pasa es que no puedo ver por aquí, pero está bien, me la pueden indicar, no hay problema. Sí, gracias. Ingeniera, ¿nos escucha? No, no la escuchamos, ingeniera. Ingeniera Cecilia, ¿me escucha? No, no. Está con la mano levantada, pero no, no se le escucha. De repente al final podemos intentar otra vez. Correcto. Discul- Lo que ah, pasa es que no se visualiza acá cuando levantan la mano. sí, sí, no, no te preocupes. Yo te Ajá. aviso. Ya, está bien, de acuerdo, Eduardo, gracias. Ya, muy bien. Entonces, continuando con el tema para explicarles un poquito respecto a lo que era también de lo que era microempresa, ellos estaban establecidos en el nuevo RUS, ¿no? Nuevo régimen único simplificado. Entonces, dentro de lo que les mencionaba, ¿sí? Está esta tablita que les estoy indicando, ¿sí? Entonces, ellos tienen simplemente categorías. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo, Lisec, soy una microempresa, tengo quizás una joyería, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me toca mi declaración, pero miren, yo me acojo a lo siguiente, a que mis ingresos o compras mensuales son 5,000 soles. Entonces, yo voy a pagarle a SUNAT todos los meses 20 soles. ¿Qué voy a hacer todos los meses según mi declaración? Voy a ingresar con mi usuario, que va a ser mi DNI, ¿ya? Y mi contraseña, y voy a declarar, en este caso, el nuevo RUS. Simplemente voy a indicar el mes y voy a consignar los 20 soles. Ahora, en el nuevo RUS no se puede declarar si tú no cancelas, ¿sí? En automático haces tu cancelación y generas tu pago también. Entonces, probablemente pueda yo tener también un negocio, quizás de un SPAC, y yo considere estar en la categoría 2 de 8,000 soles, ¿sí? Probablemente alguien diga por ahí, pero
cómo SUNAT controla que justamente yo estoy en la categoría 1 o 2, ¿sí? No es que SUNAT te controle. En este caso, ¿sí? Como no hay libros, como no hay un registro, como no es que SUNAT esté, a diferencia del régimen MIFE o régimen especial o régimen general, que SUNAT pues sí te solicita tus libros, a diferencia de esto, SUNAT con el nuevo RUS pues no tiene o no ejerce esta presión tributaria, ¿no? De indicar, muéstrame tu documento, ¿no? A lo mucho puede ser una inspección, pues donde indique justamente o te solicite tus boletas. Eso sí, ¿no? Pero quizás que tenga esa o que ejerza esa presión, como lo ejerce quizás con los otros regímenes, probablemente no sea al 100%. Pero lo que sí tienes que tener controlado es las boletas, ¿sí? Si, por ejemplo, llega SUNAT en algún momento un notificador, te pide boletas y ve que has vendido en el mes, por ejemplo, de febrero, que se cierra hoy, has vendido 7,500, ¿sí? Pero, por ejemplo, ve que solo has declarado con la cuota de 20 soles, ¿sí? ¿Creen que habrá multa o no habrá multa? ¿Cree que solicitará rectificación o no? ¿Sí? ¿Creen que solicitará rectificación SUNAT o no? ¿Sí? Pues sí, ¿verdad? Va a solicitar una rectificatoria. ¿Por qué razón? Porque tú estás identificando que estás en la categoría 1. ¿Por qué razón? Que estás teniendo ingresos, tanto también de compras, por 5,000 soles en el mes. Y te estás acogiendo a la cuota de 20 soles. Sin embargo, cuando llega un notificador, llega un proceso de auditoría, ¿sí? Identifican que las boletas de venta en el mes de febrero corresponden a 6,500. Y sin embargo, tú estás pagando una cuota de 20 soles. Entonces, significa que no debiste haber calificado para la categoría 1, sino para la categoría 2. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante en cuenta con lo que también realizamos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a identificar una cuota, es porque yo voy a boletear esa cantidad. ¿Qué pasa si boleteo 4,500, por ejemplo? Los 4,500 igual voy a estar dentro del rango de la primera categoría. Si, por ejemplo, ¿qué pasa si voy a boletear 5,100? Significa que ya no puedo estar dentro de la primera categoría. Significa que debo pasar de manera automática a la categoría 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, boleteo en el mes 5,050? Significa que tampoco voy a estar en la primera categoría. ¿Sí? Basta que supere, así sea por 10 céntimos, esta cantidad, significa que ya no puedo estar en la primera categoría. Tengo que pasar de manera automática a la segunda. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante en cuenta con lo que se emiten en las boletas, ¿ya? Para evitar, ¿sí? A cierto tiempo las rectificatorias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que también te ofrece este régimen simplificado? ¿Sí? Que no lleva registros contables, ¿sí? A diferencia de otros regímenes, pues que tienes que tener mucho más responsabilidad de tener ordenado, de tener las presentaciones en los tiempos establecidos, ¿sí? De presentar la información correcta, ¿sí? Solo efectúas un pago mensual, a diferencia de los otros regímenes que tienes que pagar IGB, impuesto de IGB y impuesto de renta, pues aquí solo efectúas un pago que es una cuota, ¿sí? No estás obligado a presentar declaraciones anuales, a diferencia del régimen MIPE y a diferencia del régimen general que sí lo hace, ¿sí? Y que estas declaraciones anuales tiene que hacerlas un contador colegiado por la firma que te lo solicita, ¿sí? Tendrás también acceso al seguro de salud, que es el SIS Emprendedor, y podrás afiliar también a tu esposa e hijos. Y de hecho que por este SIS pues pagas solamente una cantidad mucho menor a lo que podrías pagar un salud que te cobra pues entre 91 sol
y dependiendo también pues de lo que sea la remuneración básica. ¿Sí? En este SIS creo que está actualmente o pagas entre 25 soles, ¿no? Y puedes afiliar también a tus derechohabientes. ¿Sí? Entonces, ¿tiene beneficios y tiene ventajas? Sí, teniendo en cuenta primero la figura de mi negocio. Si yo luego tengo miras a que mi negocio tenga un crecimiento económico, venderle quizás a grandes empresas, ¿no? Tener mejoras, entonces ya no podría estar en este régimen. Y tendría que pasar a otro, ¿no? En este caso, para poder justamente identificarlo en mis declaraciones, ¿sí? Pero miren, hay una categoría especial en el nuevo RUS, ¿sí? Que es hasta 60,000 soles anuales, ¿sí? Donde en este caso no hay un pago de una cuota mensual, ¿sí? Solamente es para quienes se dediquen únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás bienes especificados en un apéndice 1 de la ley del IGB y del impuesto selectivo al consumo, ¿sí? Que se realiza en los mercados de abastos o que se dediquen exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y vendan sus productos en su estado natural, ¿sí? Deben presentar un formulario, en este caso es el número 2010, en la red bancaria, por el mes en que inicias tus actividades, ¿ya? Entonces, ¿podría considerarse como una ayuda por parte del Estado? Sí, probablemente, porque si se dan cuenta, lo que indica aquí en la parte final es que son productos que también pueden estar en el estado natural. Es decir, que también va de la mano con una ayuda para la parte del agricultor, ¿sí? ¿Cuáles son las exclusiones para no poder estar aquí? No podrás acogerte al nuevo RUS si realizas actividades profesionales o algunas de estas, como por ejemplo, transporte de carga en vehículos con capacidad mayor o igual a 2 toneladas. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. Agencia de viajes, propaganda o publicidad y otros que también se consideren dentro de la misma rama, ¿sí? Es una categoría especial. Y en el régimen especial de renta, ¿sí? A diferencia del nuevo RUS, ¿sí? Aquí sí pagamos impuestos referente al IGB y pagamos referente al impuesto de la renta mensual, es decir, referente a lo que vendemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vendí en el mes 50,000 soles sin IGB? ¿Sí? Entonces, bajo esos 50,000 soles, yo tengo que aplicarle el 1.5%. Y esa cantidad es la que le debo pagar al Estado, ¿sí? Es una cuota fija. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí no presentamos declaración jurada anual, solo hacemos pagos de renta mensuales. Es por esa razón que pagamos el 1.5% de lo que yo haya efectuado, no en el año, sino mes a mes. Y el impuesto general a las ventas, en este caso, 18%, ¿sí? Que incluyen el impuesto de promoción municipal, que es el 2%, ¿sí? 16% el IGB y el 2% el IPM. Entonces, ¿cuándo voy a pagar IGB? Cuando, por ejemplo, mis ventas sean mayores a mis compras. ¿Y qué pasa cuando mis compras son mayores a mis ventas? Significa que no voy a pagar IGB. Voy a tener un crédito fiscal a mi favor, que lo puedo aplicar al mes siguiente, ¿sí? Lo único que pagaría ahí en este caso solo sería el impuesto a la renta en este caso, de las ventas realizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué ofrece este régimen? ¿Sí? Pues aparte de que tú puedes ofrecer ya sea tu producto o servicio a empresas donde ya te van a solicitar comprobantes como facturas, notas de crédito, notas de débito, ¿no? A diferencia del nuevo RUS, pues aquí no hay declaración jurada anual, solo se presentan las declaraciones juradas mensuales y solo presentamos registro de compras y registro de ventas, ¿sí? Entonces, en SUNAT, el registro de compras tiene un formato que es el número 8.1 y el registro de ventas, el formato 14.1.
Y podemos emitir cualquier tipo de comprobante de pago, como también ya se los habíamos mencionado, ¿sí? ¿Puedo ser un RER, señorita, estando con un RUC 10 o con RUC 20? Claro que sí. ¿Puedo estar en el RER teniendo RUC 10 o teniendo RUC 20? ¿Sí? ¿Pero qué se recomienda? ¿Cuál de los dos es más atractivo, por ejemplo, para una entidad financiera? ¿El RUC 10 o el RUC 20? Probablemente para una entidad financiera el RUC 20 es mucho más atractivo que un RUC 10. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quizás es mucho más atractivo? Justamente porque identifican o tienen en cuenta un detalle puntual como organización y no como persona natural. ¿Ya? ¿Cuáles son las exclusiones para estar aquí en este régimen? ¿Sí? Si es que realizas estas actividades, no vas a poder acogerte. ¿Sí? Por ejemplo, las constructoras. Nunca, por nunca, una constructora va a estar en el régimen especial. ¿Ya? Transporte de mercancías en vehículos con capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas. Tampoco va a estar considerado en este régimen. Servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. Tampoco. Y actividades de médicos y odontólogos, veterinarias, jurídicas e ingenieras. ¿Sí? Tampoco va a estar aquí consideradas. ¿Sí? Y bueno, eso sería respecto al tema de las microempresas, ¿sí? Al tema de la forma como se debe tener en cuenta el crecimiento de la micro, de la pequeña empresa, ¿sí? Si es que queremos permanecer dentro del mercado, lo que debemos tener en cuenta. Y luego el tema de saber identificar los regímenes tributarios, ¿no? Como se mencionaba, no es solamente el tema de cuánto impuesto le voy a pagar al Estado, ¿no? Porque tener en cuenta que como Estado somos todos, entonces la parte tributaria, sea el país en que estemos, siempre va a estar presente, ¿no? Porque de eso se sostiene un país, sino justamente la forma como enfocamos o cómo nosotros nos organizamos, ya sea como persona natural o jurídica, cómo nos organizamos para poder pagar los impuestos, ¿no? Teniendo en cuenta que los impuestos no pertenecen a la empresa, los impuestos son del Estado porque está claro desde el punto en que indica la norma, ¿no? Entonces, lo único que nos cuesta aquí identificar es justamente nuestro régimen para saber qué es lo que tenemos que asumir, ¿no? La responsabilidad de lo que tenemos que llevar, ya sea en el tema de registros contables y ya sea en el tema de las declaraciones mensuales y lo que conlleva a la cancelación. Entonces, es todo lo que les he mostrado el día de hoy. Espero que algo por ahí les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, igual, o tienen alguna consulta, también lo pueden hacer, hacérmelo saber en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, Lisette, por tu exposición bastante clara y con bastante ejemplo para los participantes en esta charla. ¿Hay alguna consulta que los participantes les gustaría hacer a la licenciada Lisette Cruz? Ingeniera Cecilia, de repente ya funciona su micro, quería consultar algo. Irene Yarleque agradece e indica que ha sido una charla muy didáctica y entendible. Si, eh, si no hay consultas, les recordamos que esta charla la grabación de esta charla va a subirse a la página web, al Facebook de la asociación para que puedan compartirla entre el resto de microempresarios o conocidos que tengan la necesidad de tener clara esta información. Muy bien, Lisette, muchísimas gracias por tu apoyo a mi PEPRO. Te agradecemos Gracias, por el Eduardo. tiempo y la disponibilidad. Muchas gracias a los participantes también. Y en un par de días tendrán esta información también en estos correos quienes se inscribieron o si no también en el Facebook de la asociación. Muchas Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Gracias a Buenas noches. todos. Gracias.